Venga. Buenas tardes. Mi nombre es Héctor Herrero. Empezamos un webinar de la semana IT que ha organizado Juanjo, bueno, junto a un poquito más gente. Y bueno, vamos a empezar una sesión un poco, digamos, bastante técnica, porque, bueno, mi perfil es bastante técnico, es a lo que estoy acostumbrado a trabajar. Entonces, básicamente lo que vamos a ver casi todos son con tecnicismos, pero bueno, nos basaremos también un poquito veremos un poquito las propiedades, ediciones y un poco las funcionalidades que nos puede dar cada producto, ¿vale? Vamos a comparar, vamos a ver un poquito qué hace el producto de VMware, qué hace el de Citrix y, bueno, veremos un poquito también, pues eso, qué diferencia hay entre uno u otro, pues alguna comparativa y sí que me hubiera gustado hacer algún vídeo, pero bueno, entre que no he tenido tiempo y también es un poquito complicado ya, ¿no?, esta competencia a nivel de protocolo, porque ya ambos hacen pues, temas de rendering y esto, entonces ya no tiene mucho sentido. Sí, quizás un poco analizar temas de red, pero bueno. Entonces, bueno, no os he preguntado, pero bueno, supongo que me escucháis, que se ve bien. A ver, voy a abrir el chat por si me preguntáis algo. Y nada, a ver. Ok, dicen por aquí que todo ok. Venga. Pues nada, arranco. Bien, empezamos. Dar las gracias a los patrocinadores, que son Calware, Altaro, Hyper-V Backup y BIM, ¿vale? Que son los patrocinadores que, bueno, que sin ellos, pues no podríamos hacer el evento como este y, bueno, nos han dejado que podamos repartir algunas cosillas, ¿no? Por ejemplo, BIM, pues va a sortear un libro de Windows 2012 y una caja de cervezas de BIM. Altaro sí que va a sortear también un par de licencias de su producto para Hyper-V, pero son de NFR. Y Calware, pues bueno, os va a dejar pues presentarnos algunos exámenes para que saquéis alguna certificación en centros de estos de Prometric, ¿vale? Entonces, bueno, no sé la verdad cómo funciona un poco el tema, no sé si es uno al día o son al final de todas es cuando se hace el sorteo. Bueno, eso ya Juan nos lo contará. Bien, los colaboradores un poquito, los que vamos a organizar estos eventos son 101 Consulting, Inicia, Encora y Tundra IT, que es la compañía pues para la que trabajo. Ok, entonces, bueno, tenemos distintos ponentes de cada una de ellas para hacer pues distintas charlas, ¿vale? Que tenemos alguna interesante. Ayer fue la de Juanjo Díaz Antuña, ¿vale? Que habló de almacenamiento en Windows 2012. Mañana es Ángel Villaveirán de Seguridad Informática Los Jabalí, que nos va a hablar un poco de seguridad en el cliente con Windows 8. Interesante, ¿no? Seguridad y Windows 8. Y bueno, los demás días tenemos pues son 6 más. Tenemos el temario por ahí, ¿eh? Ok, nada, tampoco las iba a repetir todas. Bueno, este soy yo, soy Héctor Herrero, trabajo en Tundra IT. Me conocéis igual del blog de bujarra.com, que soy el que suele escribir cuando tiene un poquillo de tiempo. ¿Ves la tarta de la Real? No soy de la Real, soy de la Leti, pero no tenía otra foto y es lo que hay. Es de un cliente, bastante majetón. Bien, podéis contactar conmigo por ese correo, en el blog, en Twitter y en LinkedIn, ¿vale? Y, bueno, algunas certificaciones de estas que solemos sacar de vez en cuando sacamos tiempo, las típicas, y luego pues una certificación de estas de VMware vExpert que pues desde el año 2010 pues nos van dando, ¿vale? Bueno, a ver, presentándonos un poco en lo que es el evento. Esta es la agenda, ¿vale? Quizás voy a ir bastante rápido porque son varias diapositivas, pero sí que quiero que me paréis si queréis inicialmente, ¿vale? O si queréis, pues al final tenemos una ronda de preguntas, no sé si nos dará tiempo, porque la herramienta tiene una cuenta atrás que me acabo de dar cuenta, entonces no sé si nos dará tiempo. Pero bueno, espero que en una horita, ¿vale? Vayamos más que listos, ¿ok? Bien, ¿de qué va esto? Vamos a ver al principio un poco de tipos de virtualización, veremos qué tipos de virtualización tenemos, centrándonos en nuestros fabricantes, ¿vale? Centrándonos en VMware y centrándonos en Citrix. Posteriormente vamos a ver un nuevo producto que ha sacado Citrix, que se llama SendDesktop 7, donde veremos, pues aparte de las novedades, pues qué cosas han quitado, cómo ha cambiado, qué es de SenApp, y bueno, esta serie de preguntas que todos nos hemos hecho pues al principio, ¿vale? Y luego lo mismo vamos a ver de temas de View, del producto de VMware, la versión 5.2 con el Feature Pack, bueno, con el último paquete que ha sacado de actualizaciones,
pues bueno, qué temas podemos optimizar y ver, ¿vale? Después, a continuación de Vue, vamos a ver un poco cuáles son sus requisitos de cada componente y cuál es el orden de instalación de los mismos, ¿bien? Y pues un poco cuál es el orden de despliegue, cómo se configura, y igualmente de SendStop, ¿vale? SendStop lo veremos después, veremos también pues eso, pues, básicamente cómo se configura, un orden y sus requisitos. Y luego pues al final un poco pues tenemos herramientas, algunos enlaces que os puedo pasar, pues para que os sirva un poco pues bueno, pues para que podáis orientaros en qué producto basaros o, bueno, pues si ya tenéis algún implantado en vuestra organización, pues para que lo explotéis un poquito más. Y bueno, y una pequeñita comparativa al final donde veremos dichas funcionalidades que tiene un producto, que el otro no lo tiene y bueno, nos servirá un poquito pues para aclarar un poco conceptos. Ok, vale, dejadme un poquito por aquí que veo que hay alguna cosilla. Alto y claro, no hay problema. Ok. Bien, bueno, pues empezamos, ¿vale? Vamos a hablar de estos dos fabricantes, VMware y Citrix. Va a meter un poco mi toque personal, ¿vale? Mi opinión de estos dos fabricantes. Los dos son muy buenos, los dos tienen su peso, llevan su tiempo y llevan bastante tiempo mejorando las cosas, bien adquiriendo empresas o bien con nuevas funcionalidades, ¿vale? Pero bueno, lo que es, se están posicionando ambos dos en el líder pues de este mercado, ¿no? En el de VDI, vamos a llamarlo, ¿vale? En lo que es la virtualización de escritorios. Personalmente he trabajado más con Citrix, ¿vale? Porque pues me ha tocado más lo que son implantaciones con Citrix, pero bueno, que con VMware también se hacen, pero bueno, yo personalmente quizás hasta ahora lo recomendaba más para trabajos, digamos, en LAN, sin tener que trabajar por WAN o con ciertos trabajos en 3D o temas de multimedia. Entonces, bueno, sí que es verdad que el PCIP, el protocolo de VMware, han mejorado, pero bueno, que tenemos, yo creo que, bueno, un pasito más adelante está Citrix, ¿vale? Bueno, lo iremos viendo y luego ya cada uno que saque sus conclusiones, me hacéis la pregunta que queráis, me paráis o lo que sea. ¿Listo? Importante, esto no es una comparativa de cuál es mejor. A cada uno le encaja mejor uno, ¿vale? Quiero decir, en vez de también plantearse qué es mejor, si virtualización de escritorios con un producto u otro, quizás sería mejor pensar si necesitamos una virtualización de escritorios, ¿vale? Yo, como os comentaba históricamente, he trabajado más con Xenap, entonces soy de una mentalidad un poquito antigua que es que no sé por qué un usuario necesita más de lo que debe. ¿Vale? Sí que es verdad que ciertos usuarios necesitarán un escritorio como tal, pero la mayoría de los usuarios lo que realmente necesitan para ejecutar su trabajo son una aplicación, dos, tres o las aplicaciones que sean, pero son ejecución de aplicaciones. Se le pone un entorno, digamos, de escritorio que le engaña al usuario, pero no necesitamos que nos almacene algo en un escritorio, que nos cambie el fondo, que nos ponga a la mujer, bueno, a lo que sea, ¿ok? Entonces, bueno, más también de comparar un producto con otro es pensar primero, nosotros siempre cuando vamos a una empresa intentamos ver si con la virtualización de aplicaciones podemos conseguir el mismo objetivo, ya que sí que es verdad que un escritorio virtual, bueno, por ejemplo, ¿no? Históricamente, ¿no? Para trabajar con, por ejemplo, 100 usuarios, pues igual con 2 servidores de Xenap nos vale, ¿no? Dos servidores que tienen, pues, cada uno 8 GB de RAM, por ejemplo, ¿vale? Estamos hablando de aplicaciones estándar, ofimática. 2 servidores igual para 100 servidores. Esos 2 servidores tendrán 8 GB de RAM cada uno y 40 GB de disco cada uno, o 50, ¿vale? No se puede comparar a nivel de rendimiento con lo que nos va a suponer esto a nivel de VDI. Sí que es verdad que cada fabricante, VMware o Citrix, tiene sus alternativas para ahorrar en cabina, o el propio fabricante de cabina tiene sus técnicas para ahorrarnos en espacio en disco, pero no para la ejecución. Quiero decir, no es lo mismo tener 100 sesiones de usuarios que tener 100 máquinas ejecutándose de forma simultánea en cuanto a RAM. Si, por ejemplo, un Windows 7, como poco, le vamos a poner, no sé, voy a decir, 1 GB de RAM y son 100 usuarios, y la regla de 3 son 100 GB de RAM. Entonces, eso no se aplica en cuanto a la virtualización de aplicaciones. Pero bueno, esto es un debate que luego pues iremos comentando, ¿ok? Venga, que va a ser bastante larga y no me quiero enrollar aquí al principio. Lo dicho, más que comparar, pues que optimices lo que tengas. Y si no puedes elegir producto, pues se utiliza herramientas de benchmarking que nos servirán para sacar resultados, ¿vale? Podremos estresar el sistema, ver cuántas IOPS conseguimos, ver cuánto, por ejemplo, cuántas latencias tenemos o ver anchos de banda, consumos a través de WAN, ¿vale? Más que, pues eso, intenta conocer lo que le rodea, ¿no? Temas de SAN, temas de switches, optimización de la infraestructura virtual, ¿vale? Va un poquito a todo lo que le rodea. Entonces, bueno,
que no es solo ver dos productos. Bien, a lo que os quería comentar, ¿qué tipos de virtualización tenemos? Tenemos, ¿vale? Que brindan estos fabricantes. Tenemos virtualización de aplicaciones por un lado, ¿vale? Que veremos que hay dos tipos de virtualización de aplicaciones, pero bueno, esto consiste en emular una aplicación que el usuario no la tiene en su equipo, ¿vale? En principio el usuario es transparente para él, abre una aplicación, yo que sé, un Word y él se piensa que lo está ejecutando en local, que lo tiene, que le sigue, que lo tiene en el móvil, pero realmente no lo está. Eso es virtualización de aplicaciones. Que le sigan las aplicaciones, ¿vale? Pueden coexistir varias o lo que sea, ¿vale? Luego profundizamos. ¿Qué nos aporta una virtualización de aplicaciones? Vale, pues para empezar, un control, ¿vale? Porque vamos a saber qué aplicaciones tenemos y cómo las distribuimos. No es lo mismo tener que pasar por 500 PCs a actualizar el Office que actualizarlo en un sitio, un repositorio central y que al día siguiente lo tengan todos actualizados, ¿vale? A nivel de acceso nos permiten, por ejemplo, pues también el acceso desde, pues, ¿no? Lo que venía diciendo Citrix de toda la vida, any device, ¿vale? O sea, cualquier dispositivo, cualquier lugar, cualquier conexión, eso es lo que nos va a permitir, ¿vale? Entonces, en todo momento que tengamos conexión vamos a poder ejecutar las aplicaciones. Fiabilidad, pues bueno, pues también. Aparte de eso, podemos aislar aplicaciones. Quiero decir que si tenemos aplicaciones que son incompatibles entre sí, ¿vale? Los que hemos trabajado pues con bastantes aplicaciones y hemos virtualizado bastantes entornos, sabemos que, pues bueno, que bastantes aplicaciones se pegan. Por ejemplo, un Word 97 no puede existir con un 2003, ¿vale? Creo. O un 2007 o un 2010, ¿vale? Entonces podríamos aislar las aplicaciones y presentárselas al usuario. Para el usuario es transparente, podrá ejecutarlas, ¿vale? Y bueno, un montón de ventajas, ¿vale? Luego veremos otras. Aparte, tiene una cosa que es que podemos apoyarnos en tecnologías de Thin Client o esta filosofía para llevar a cabo pues, ahorro de costes a nivel de, pues de, bueno, no sé, a largo plazo, ¿vale? Digamos que podemos virtualizar aplicaciones o escritorios y podremos reutilizar los equipos que tenemos, convertirlos en Thin Client con lo que fuese. Y entonces, en el caso de que se estropee un equipo, podemos reemplazarlo por un Thin Client o por un equipo de similares características. Estaba pensando, una cosa que no os he dicho, que bueno, que es para comparar lo que es virtualización de aplicaciones con la de escritorios, la ventaja para mí también fundamental es que Microsoft se ha sumado al carro de licenciar en tipo VDA, que si no lo sé mal, porque de licencias no sé mucho, es que te cobran un alquiler al año por cada licencia que tengamos de un escritorio virtual, ¿vale? Entonces, ahora el negocio de Microsoft puede que esté enfocado a ese sistema y si queremos virtualizar 100 escritorios tendremos que pagar 100 VDAs, igual me equivoco, pero bueno, está orientado a eso. Y en el caso de aplicaciones no aplicaría, ¿vale? Entonces, también es consiguiente ahorro, pero bueno, es lo que os digo, todo se puede examinar y se puede saber para cuándo podemos virtualizar aplicaciones o cuándo podemos virtualizar escritorios, ¿ok? Bien, virtualización de escritorios. Esto no es más que publicar un escritorio a cualquier dispositivo. Bien, tenemos en desktop, ¿vale? Ahora se llama, es la versión la 7, venimos de una 5.6, tenemos el View de VMware y Microsoft tiene su producto que es el Remote Desktop Services, que es el Remote App, también nos permite, bueno, ese es el de aplicaciones, nos permite pues publicar o acceder a un escritorio. Citrix usaría el protocolo de ICA o HDX, View el PCOIP y Microsoft el RDP, o Remote FX, creo que le llaman ahora. Bien, las ventajas de un escritorio centralizado y virtual, ¿no? Pues eso, la centralización, mayor control y seguridad. Los escritorios van a residir en el CPD. Si nos roban el portátil, pues no pasa nada, nos pone otro el jefe y ya tenemos los mismos datos, o bueno, datos deberían de estar en el servidor, ¿no? Pero quiero decir, tendríamos nuestro escritorio. Rápido aprovisionamiento. Si mañana, por ejemplo, nos van a entrar 50 personas nuevas, pues que podamos aprovisionar rápidamente e inmediatamente 50 escritorios, bien que se base en una imagen inicial o bueno, con otras técnicas, ¿vale? Recuperación rápida antidesastres, pues bueno, es tan sencillo como pues meterlos en backups, ¿no? Es lo mismo hacer un backup de un equipo que es físico o de todos los equipos de la organización que pues los que estén en el data center. Y lo mismo que a nivel de aplicaciones nos permite pues más seguridad, más movilidad, bueno, el acceder a este tipo de recursos. Bien, esto es un poquito de paja, ¿vale? Virtualización de plataforma es otro tipo de virtualización que nos ofrecen estos fabricantes, que es
la que todos conocemos, que es en un equipo físico, pues que se puedan ejecutar distintos servidores, no solo una instancia, sino varias, ¿vale? Bueno, esto lo conseguimos con server de Citrix, con Hyper-V de VMware y con, perdón, Hyper-V de Microsoft y SXI de VMware. Y luego sí que quería comentaros una cosa que tiene Citrix que por ahora no tiene el resto, que es una virtualización a nivel de cliente, un hipervisor que se instala en el cliente, ¿vale? Que nos permite, sí, la ejecución de un escritorio, ¿vale? En el equipo, pero el escritorio reside en el data center. O sea, la imagen del, digamos, se sincronizaría contra el data center, pero la ejecución es en el local. Este entorno se puede combinar con escritorios virtuales. ¿Y con esto qué conseguimos? Bueno, pues, digamos, pues, es que estaba, bueno, luego iremos a otro producto que es el Mirage, ¿vale? Pero bueno, vamos a conseguir eso, pues el tener el escritorio en el CPD, pero que se ejecute en local, no consumir recursos del data center. Pero bueno, luego entraremos a combinar un poco estos entornos. Bien, lo que hablábamos de virtualización de aplicaciones. Yo quiero diferenciar de dos tipos. Uno que es la tradicional, la virtualización de aplicaciones de toda la vida, que se ejecutan de forma centralizada, no consumen los recursos en el equipo cliente, sino que se ejecutan en el servidor, ¿vale? Se distribuyen por red de forma segura y para que nos entendamos nos llegan mediante pantallazos, ¿vale? Nosotros igual mandamos pues señales de teclado, ratón y a nosotros nos llegan pues pantallazos. ¿Quién nos provee esto? Pues en desktop, View y Microsoft Remote Desktop Services, ¿vale? Estos tres nos van a proporcionar esto. Cada cual tiene su protocolo más mejorado o menos mejorado, pero bueno, en principio estos tres son los fabricantes líderes. Otro tipo de virtualización de aplicaciones son las de streaming. Streaming sí se ejecuta en local, ¿vale? No se ejecuta en el data center. Y lo que conseguimos con esto, bueno, también se podría ejecutar en el data center, pero bueno, en principio se ejecuta en el equipo. Y lo que conseguimos es aislar las aplicaciones del resto, ya que nos va a generar un sistema de archivos independiente de donde se ejecute o un registro independiente, ¿vale? Entonces, si podemos tener varias aplicaciones totalmente aisladas, que se peguen por una rama de registro que cada uno tendrá la suya propia. Bueno, y luego tenemos, bueno, normalmente esto trabaja en función a la demanda, quiero decir, se va cacheando o bueno, se va descargando del servidor, el streaming lo vamos recibiendo, en función vamos necesitando más opciones de la aplicación. Si nos metemos en el diccionario del Word y esa parte no la hemos bajado, pues nos la bajará. O bueno, también podemos forzar a un cacheo local. Eso os lo hablo pues de cómo se venía trabajando, porque estas soluciones que ahora tenemos en el mercado es CineApp de VMware, que sí que es un streaming como tal, y AppV de Microsoft. Aquí se echa en falta el de Citrix, que está descontinuado, y Citrix se apoya nuevamente en Microsoft, esta vez en AppV, ¿vale? Entonces, AppV y Xen Desktop están totalmente integrados, luego lo veremos. Y bueno, digamos que es el otro tipo de virtualización de aplicaciones, que son las dos bastante interesantes y se pueden combinar con escritorios remotos. Bien, luego para diferenciar los tipos de escritorio que tenemos, igualmente quería separar los que tenemos con conexión, que son igualmente que las aplicaciones son los tradicionales, ¿vale? Son escritorios centralizados que se ejecutan en CPD y que mediante unos protocolos nos llegan los pantallazos al equipo cliente. No consume recursos en el cliente y lo provee Citrix con HDX, VMware con PCIP o RDP y Microsoft con su Remote FX o el RDP. Este es el tradicional. Y luego sí que quería diferenciar porque esto no lo tienen otros fabricantes, por ejemplo, esto lo tiene VMware. Quiero decir, es el trabajo offline, es la posibilidad de trabajar con un escritorio centralizado, bueno, no lo tiene VMware entre comillas, es la posibilidad de trabajar con un escritorio centralizado, bien, pero que se ejecute en local, entonces, bueno, que se sincronice. VMware View tiene local mode, que eso es, nos vamos a descargar el escritorio al equipo, ¿vale? Y se sincronizará con VMware, pues cuando tengamos conectividad. Y, vale, sí, está. Y VMware Mirage, ¿vale? Que para mí es una de las grandes mejoras que han introducido, que es la adquisición, bueno, digamos, es separar un escritorio por capas, ¿vale? Donde podremos entregar a un equipo la parte de la capa de sistema operativo, la capa de aplicaciones o la capa de usuario. Y este trabajo se puede trabajar offline. Luego lo veremos porque sí que tengo un slide para hablar de Mirage. Y bueno, y Client, que ya más o menos lo habéis visto. Este también permite un trabajo offline de un escritorio virtual. Bien, como os comentaba, vamos a empezar un poquito
con Citrix, una introducción, ¿vale? Luego hablaremos brevemente de Vue y continuaremos con su instalación y luego volveremos otra vez aquí a SendDesktop, ¿ok? Entonces, bueno, SendDesktop, la 7, es el proyecto Excalibur, ¿vale? Para los que lo hemos estado probando. Esto nos provee, han unificado el producto de SendApp, desaparece entre comillas porque ya no existe, ¿vale? Y entonces ahora con SendDesktop podemos, aparte de publicar escritorios, podemos publicar aplicaciones. Digamos que se ha unificado, se han reducido consolas, es mucho más sencillo. Orienta a tipo broker, ¿vale? Tendríamos un broker que será el encargado de gestionar todo este tipo de conexiones y donde haremos las publicaciones de aplicaciones o escritorio. Luego veremos cómo se publica una aplicación o un escritorio, ¿vale? Al mejorar el protocolo bastante en temas de 3D, facilidad de despliegues, el servicio de usuarios, ¿vale? Tiene unos portales bastante sencillitos que, bueno, que permite a un usuario doméstico, pues interactuar o adquirir o conectarse a sus aplicaciones. Bueno, todo eso supongo que lo conocéis y las diapositivas os las pasaré luego ya para que os las leáis, porque tampoco me voy a fijar en cada punto. Bien, ¿qué novedades ha sacado SendDesktop 7? Lo que os decía, ha unificado las consolas. Bueno, eso es fundamental. Antes teníamos bastantes. Ha unificado los productos de virtualización de aplicaciones y escritorios, ¿vale? Lo que os comentaba, las consolas de 5 hemos pasado a 2. Bueno, por no decir una. Ha integrado a PPV, ha integrado Storefront en la misma consola, en estudio. El Remote PC está integrado con los catálogos. Ahora las aplicaciones de escritorio se distribuyen con los grupos de entrega, igualmente que se hacían antes los escritorios. Bien, luego, si tenemos granjas de SendApp 6.5, si aplicamos el Feature Pack 2, tenemos ciertas mejoras que han introducido aquí también a nivel de protocolo en la versión 7, ¿vale? La HDX3D Pro, paracelación directa en la GPU, ¿vale? Son bastantes mejoras a nivel de, pues eso, para cuando trabajemos con piezas en 3D y andemos, pues, con temas de estos. Vale, HDX Windows Media Redirection compatible con Mac, con iOS, con Android. Tema de optimización pack para Link que lo han sacado, o para Javer o para cualquier sistema de voz IP, pues está mejorado el tema de voz IP. Bueno, sacar un Mobility Pack, que luego lo veremos, que bueno, que es una mayor integración con dispositivos móviles tipo tabletas, ¿vale? Donde podemos con gestos multitáctiles o bueno, estos gestos que estamos acostumbrados a trabajar en un iPad o una tableta de estas, pues bueno, el trabajar normal. Y luego, pues bueno, la tecnología NVIDIA Grid, ¿vale? Pues el entregar aplicaciones con gran consumo de gráficos, ¿vale? Y mejor rendimiento y escalabilidad, ¿vale? Pero está mejorado a nivel de protocolo. Pero bueno, estas cosas no os podía hacer demo a menos que me grabara en vídeo y por ahora no estamos por la labor. Bien, ¿cómo llegamos aquí? ¿Cómo llegamos a un entorno de SendDesktop puro? Bien, se puede desde una instalación nueva, ¿vale? Que es lo que veremos así en pantallazos. Veremos también, bueno, en la instalación nueva es lo de siempre. Antiguamente se jugaba con el web interface engañando a los usuarios, ahora se juega con Storefront, ¿vale? Ya sabéis que a nivel de fichero de configuración se puede editar el Storefront y ir creando grupos de usuarios piloto, vamos a llamarlos, a los que vamos a ir migrando de forma paulatina a nuestro nuevo entorno. Y ellos serán los beta testers los que no se van a enterar que van a estar probando el nuevo entorno, ¿vale? Entonces, esa es la forma, digamos, tradicional. Una instalación nueva y vamos migrando poco a poco a los usuarios. Luego, también se podría actualizar in situ un SendDesktop 5, ¿vale? Desde el controller hasta los agentes, el VDA. Y si tenemos un SendDesktop 4, sí que tenemos la posibilidad de exportar todo a un fichero XML, realizar una instalación nueva de SendDesktop 7 e importar, ¿vale? Nos importará casi todo, ¿vale? Lo que son configuraciones, pools, desktops y tal, que es lo que nos interesa, sin ningún problema. Bueno. Ediciones de SendDesktop. Bien, ¿qué tenemos? Básicamente tenemos 3, son 4, pero bueno, la VDI son para entornos bastante pequeñitos, ¿vale? Y yo creo que esto es un poco, bueno, competencia quizás con Vue, la parte de VDI, ¿vale? Las demás son las normales, la APP, la Enterprise o la Platinum. ¿Qué nos permiten? Bueno, virtualización de aplicaciones y hosting con RDS. RDS es el servidor de Remote Desktop Server de Microsoft. Bueno, pues nos lo proporcionan todos, el que podamos ejecutar aplicaciones. Es en app, digamos, ¿vale?
Luego tenemos VM-Hosted Apps. VM-Hosted Apps es la posibilidad de ejecutar una aplicación, en vez de que sea un servidor de Microsoft, tipo Terminal Server, tipo Synapse, pues una máquina con Windows XP, Windows 7 o 8, que podamos ejecutar una aplicación que no sea compatible con sistema operativo de servidor, ¿vale? Tenemos una máquina o varias, las que queramos en nuestro data center con ese sistema operativo y la aplicación está caprichosa, y con Hosted Apps al usuario le engañaremos y le ejecutará en dicho Windows 7 y no se enterará dónde está. Bien, tenemos streaming de aplicaciones con AppV, bueno, ahí veis en qué ediciones, ¿vale? Yo os voy comentando un poquito, pues, temas interesantes. También nos dejan XenClient en la parte Enterprise o en la Platinum, ¿vale? Tendríamos XenClient y han sacado una nueva versión compatible con muchos más dispositivos. Yo ya he probado la 4 y va bastante bien. Tema de aceleración de vídeo, sí, eso está un poco cojo, pero bueno, supongo que lo habrán mejorado en ese aspecto también, no lo he probado. Bien, tenemos pool de escritorios, tenemos escritorios dedicados. Pool de escritorios son un equipo aleatorio, un escritorio dedicado será el que será un escritorio virtual del data center que dedicamos, que asignemos a los usuarios. Vale, también tenemos la posibilidad de conectarnos a equipos físicos, ¿vale? Tenemos los típicos workstation con sus gráficas que no los queremos virtualizar o no podemos, la gráfica no es compatible para hacer el traspaso de hardware, entonces podemos a un equipo físico meterle a la gente y que los usuarios trabajen contra ellos, ¿vale? Para temas CDR, lo que fuera. Remote PC, Local Apps, que es lo que... no, Local Apps no os he comentado. Local Apps es la integración, esto es algo nuevo, esto es la integración de las aplicaciones locales que pueda tener un cliente, se podrían integrar con las aplicaciones de Citrix y el usuario no se daría cuenta que quizás alguna de las aplicaciones que ejecuta están en local. Bueno, es algo nuevo. También han implementado los discos persistentes y bueno, para mí la diferencia de estos dos productos de SendDesktop con Vue es el protocolo, ¿vale? Que aquí, por la práctica o por la experiencia, por ahora, para mí la batalla la lleva ganada SendDesktop, pero bueno, es algo histórico, digamos, también, ¿eh? Y Vue va mejorando mucho. Temas de HDX, rendering en el lado cliente, multimedia o flash, ¿vale? Podemos tener equipos clientes, sin clientes, incluso, que tengan un chip, ¿vale? Que nos permita hacer la ejecución en local o el rendering en local sin consumir CPU del ThinClean, que no tiene CPU, un ThinClean se supone, o poca. Entonces podremos que en vez del flash o temas de multimedia que consumen mucho en el data center, pues externalizar estos recursos y que se ejecuten en el dispositivo cliente, ¿vale? De esto hemos hecho bastantes, bueno, tenemos bastantes clientes con esto y funciona bastante bien. Temas de audio y vídeo bidireccional para videoconferencias, aceleración de hardware por el lado cliente, lo que comentábamos, soporte de vídeo multicast, ¿vale? Transmisión a varios usuarios desde un punto, son temas nuevos, pues modo multimonitor, compatibilidad con gráficos con HD3 Pro, ¿vale? Redirección de USBs, pues lo típico, impresión en red y impresoras locales, bueno, todo esto nos lo van a facilitar todas. Luego veremos un producto que tiene Citrix para temas de impresión, que por ahora yo no conozco que lo tenga Vue, que, bueno, también los que hacemos implementaciones, pues también esos productos nos echan una mano. Vale, escritorios personalizados con tablets, bueno, lo que hablábamos, o temas de HDX con webcam. Salto porque bueno, esto también es un poquito paja. Tenemos temas de site, ¿vale? Análisis de rendimiento, tenemos esa consola que nos va a permitir analizar el rendimiento, experiencia del usuario, analizar problemas, ¿bien? Tenemos también un pequeño Cloud Bridge, ¿vale? Con funciones básicas de Branch Repeater para cachear las conexiones que tengamos entre el CPD y los clientes remotos. Si cada de por sí viene optimizado, tenemos este producto que nos va a permitir cachear una serie de tráficos, entre ellos ICA, para optimizar la WAN, básicamente. Power and Capacity Management, pues para lo dicho, ¿no? Si tenemos poca carga en el CPD, pues que se puedan ir apagando equipos físicos o equipos virtuales y que se puedan ir encendiendo. Bueno, ahorro de costes. Y que se enciendan cuando venga la carga de trabajo, de forma automática. Bien, Merchandising Server, que es el servidor de Citrix para desplegar clientes de forma, cualquier tipo de cliente, el receiver de forma súper automática y fácil. Tenemos el hipervisor de servidor sin server, que también nos viene con cualquier edición, ¿ok? Y bueno, y cualquier autenticación adicional con tokens físicos o de software, o smart cards o autenticaciones contra radios. Todo eso se puede implementar en cualquiera de las dos instalaciones, ¿eh? Bien, componentes de SendDesktop. Entramos a ver qué tiene cada uno. Tenemos receiver, bueno, entramos.
Tenemos Resaver, que es el cliente, ¿vale? Este será el cliente de Citrix. Es ligero, universal, se ejecuta en cualquier sistema operativo de los normales, entre comillas, y cualquier más o menos hardware, ¿vale? Luego veremos a ciertos tipos de Thin Client que tenemos y, bueno, veréis que es una maravilla. HDX es el protocolo, ¿vale? Es el protocolo optimizado para temas de multimedia, rendering de flash o transmisión de, por ejemplo, de reedición de dispositivos USB, gráficos, voz. Luego veremos un poquito cómo se separa un canal ICA y veremos por qué quizás es un poquito, bueno, históricamente es un poquito mejor. Bien, otro componente de una plataforma en desktop es el Netscaler Gateway, ¿vale? Entonces el cliente se conecta con el protocolo a la organización, pero el Netscaler es el firewall de aplicaciones, que es el que le va a permitir que se conecte o no, ¿vale? Es un firewall de aplicaciones que tiene un montón de funcionalidades, entre ellas, a mí una interesante, es la posibilidad del análisis de salud de los clientes. Podemos ver que si cumplen las condiciones que nos den la gana. Si tiene antivirus, le voy a dejar que ejecute aplicaciones. Si tiene una, no sé, una marca que le hagamos en el disco duro, en el registro, pues entonces le voy a dejar que se conecte pues también a intranet, ¿no? Con una redirección, que nos haga redirección de URLs. Bien, este es el Netscaler, es el que nos va a permitir dicha conectividad. Storefront es el portal al que se van a conectar los clientes, sea un portal web o sea con el cliente Resaver, pero es el portal el que nos va a permitir que vea un usuario qué aplicaciones tiene, qué datos tiene y qué escritorios tiene, ¿vale? Datos con otro producto que no lo hemos metido ahora, el Sharefile creo que era. Pero bueno, ya hablaremos de ello. ¿Y a dónde se conecta un usuario? Una vez que ha pasado todo esto, pues se conecta al data center. En el data center que tenemos servidores, sistema operativo Windows, sí o sí, que van a ejecutar aplicaciones y escritorios, ¿vale? Esto es lo que tenemos claro. Me pasa un poquito rápido algunas porque sí que luego me quiero basar en otras que me parecen más importantes. Bien, y para permitir todo esto, ¿quién lo gestiona? ¿Vale? El Desktop Controller. Esto no es más que un broker, que es el que tendremos uno que nos va a gestionar hasta 10.000 conexiones de usuario. No, perdón, 15.000, ¿vale? Porque 10.000 son con View, el broker de View, son 5.000 más. Bueno, y son el que nos va a permitir controlar, validar a un usuario, permitirle que acceda a unas aplicaciones, bueno, va a ser el que lleve un poco esta gestión. Vale, y tenemos 4 tipos de controller. Tenemos un servidor que es el estándar, ¿vale? Que es el controller de toda la vida. Tenemos el réplica, que si queremos tenerlo en alta disponibilidad o hacer un balanceo, sería el que estos dos nos van a llevar un poco este tema de broker. Luego, si queremos dar acceso seguro desde Internet, tendremos que montar un security server en la DMZ, que este no será más que pues otro que valide al usuario y le permita la conexión de forma segura. Y el transfer server es otro tipo de broker o de controller que va a permitir el que el usuario tenga a disposición su escritorio sin conexión, ¿vale? De que también se lo pueda sincronizar por Internet o únicamente localmente. Eso ya depende de cómo lo configuremos. Bien, y todo esto se resume en 3 consolas de gestión, la Director, la Site y la Studio. Normalmente trabajaremos con la Studio, ¿vale? Que es la básica, la que vamos a publicar aplicaciones, escritorios, donde vamos a ver los usuarios conectados. En la Director veremos un poquito, pues eso, las tendencias, diagnósticos de los usuarios, de las aplicaciones y los escritorios. Y la Edge Site es la que nos va a ayudar a detectar problemáticas. Podemos grabar una sesión de un usuario, analizar pues, los tráficos de red. Bueno, es la que pues, cuando tenemos algún problema y estamos un poco ciegos nos puede echar una mano. ¿Ok? Bien, tenemos este producto de Citrix que se llama el VDINABox, ¿vale? No es en Desktop, sino es VDINABox, usa el mismo protocolo, que es muy importante, pero esto está enfocado a empresa pequeña, ¿vale? Donde tengamos entornos que no van a crecer o queremos simplificar un despliegue de este tipo, podemos meterle un VDINABox, que es la licencia la más barata. Si vemos a la izquierda, tenemos cuál es la arquitectura VDI más tradicional, con todo duplicado, y un VDINABox que se simplifica bastante. Entonces, en clientes que quieran entrar en este tipo de mundo, pues es buena entrada. Bien, arquitectura de Desktop 7. Lo que hemos hablado, tenemos un Resaver, tenemos un Storefront y tenemos un Desktop 7, ¿vale? Que va a ser, pues, los servidores y los desktops con el agente, con el VDA, que será a donde nos conectemos, aplicación o a escritorio,
tenemos un Delivery Controller que va a ser el que va a gestionar todo y tendremos la Citrix Studio que será la consola que lo gestionemos. Aparte tenemos otros productos como es Provisioning Services, pues que nos va a permitir pues el ahorrar en disco, pues si tenemos pues entornos de escritorios bastante grandes, ¿vale? Que luego lo veremos cómo funciona el provisioning. Y esto era con lo que veníamos trabajando, ¿vale? Se ha simplificado bastante porque los que estamos acostumbrados a trabajar con las dos arquitecturas, pues teníamos por duplicado ciertos servidores que efectivamente nos podíamos ahorrar, ¿vale? Antes teníamos pues una consola estudio para SendUp o teníamos una consola estudio para SendDesktop, bueno, entonces lo que se ha conseguido, esto era antes, ¿vale? Y esto es en lo que se ha quedado, ¿vale? Bastante sencillito, yo os digo que, no sé, en algún cliente lo hemos montado, la versión 7 ya y no hace falta, vamos, casi ni formar. Bien, mapa de puertos necesarios para montar una infraestructura de Citrix más o menos estándar. Quiero decir, estándar con una DMZ y una red de servidores, ¿vale? Que hay entornos más complejos. Desde fuera se nos conectarán los usuarios con Reserver, tendremos que abrir un solo puerto, el 443, a nuestra DMZ, que tendremos un NetScaler o dos en alta disponibilidad, un solo puerto, el 443, y este sí que será el que luego ya pues delegue en otros servidores pues los roles o las funciones lo que interese, ¿no? Pues igual al directorio activo tendrá que validar al usuario o tendrá que realizar consultas DNS o bueno, a los escritorios les tendrá que conectar ya con el protocolo de Citrix, previamente en el broker tendrá que comprobar a ver qué asignación hay que darle, o el Storefront, que es el servidor de web, vamos a llamarle de web, que no lo es, pero bueno, es el Storefront, es el que va a presentar las aplicaciones. Bueno, esto es un entorno más o menos normales, ¿vale? Luego, pues abajo vemos provisioning, qué servicios, qué puertos pueden necesitar, cuando usemos perfiles móviles o temas de licencias que necesitaríamos un servidor. Vale, es lo que hablábamos antes del protocolo ICA o Citrix. ¿Cómo yo lo conozco? ¿Vale? Tenemos una conexión, digamos, pues encapsulado por internet, por HDPS, pero por la LAN, bueno, es un canal de ICA que tenemos varios virtual channels dentro, ¿vale? Donde luego podremos jugar con las directivas sobre cada uno de ellos y podremos limitar sus anchos de banda, podremos dar prioridades o limitar el porcentaje de conexión o de kilobytes, por ejemplo, típico. Cuando estamos trabajando desde fuera y yo por ejemplo imprimo un documento de 50 megas, si el canal virtual de impresión ocupa los 50 megas, pues por el canal de gráficos, por ejemplo, pues el ratón me irá más lento o lo que sea. Entonces, siempre es bueno jugar con estos canales a andar con límites, ¿vale? Pues en temas de impresión, que no pase los 300 kilobytes por segundo, por ejemplo, ¿vale? Y luego, además, este protocolo, aparte de que está optimizado, HDX y demás, tenemos distintos niveles de cifrado. El protocolo de por sí se puede cifrar y va seguro de por sí, ¿vale? Bueno, aparte de Citrix, ¿qué tenemos? Tenemos Vue, ¿vale? Y vamos a empezar por la familia Horizon, ¿vale? Esto no es más que, aunque hoy vayamos a hablar de la parte de Horizon View, o View únicamente, sí que es verdad que a esto lo arropan bastantes productos. Tenemos un workspace, tenemos la infraestructura base, que pues lo de siempre, ¿no? Un directorio activo, un virtual center o pues, sistemas de monitorización, o un Mirage, por ejemplo. Entonces, vamos a ir primero con el workspace. ¿Qué hace un workspace? Publica al usuario, esté donde esté, publica sus datos, tipo un Dropbox, vamos a llamarlo corporativo, también los tenemos de software libre o de Citrix, ¿vale? También el workspace nos va a publicar las aplicaciones de los usuarios en streaming, que no se nos olvide, que es muy importante, el trabajo por internet. También nos va a publicar escritorios, ¿vale? Esto es lo que nos hace un workspace. Mirage, ¿vale? Que es lo que os quería comentar, que me parece súper interesante. Le da una vuelta un poco a todo, ¿no? Digamos, vamos a tener unos servidores en el data center que van a tener una imagen base, dos imágenes base de la organización, que una imagen base vamos a pensar que es un sistema operativo y unas aplicaciones quizás corporativas, ¿vale? Entonces, esta imagen base será la que distribuyamos a nuestros equipos y la acompañaremos con más capas. Por ejemplo, la capa de drivers. A los equipos HP, pues igual hay que mandarle una capa personalizada con los drivers de HP. A otros equipos de otros fabricantes, pues su capa de drivers. Más se pueden mandar capas de aplicaciones,
podemos pues generar paquetes o capas de aplicaciones para luego distribuir a estos equipos, ¿vale? En repositorios donde lo generamos o, bueno, donde se almacena, y luego esto se despliega al equipo cliente, da igual que esté en la LAN, que esté en Internet. Yo esto lo he probado y de forma por Internet va deduplicado, va comprimido y realmente consume muy poco. Sí que es verdad que la primera vez, obviamente, para la imagen base, pues vamos a tardar, pero bueno. Y esto se instala normalmente en equipos físicos, normalmente, que también se podría integrar con un entorno VDI, como veremos en la siguiente diapositiva. Pero bueno, en un momento dado que queramos a un usuario cambiar una aplicación, bastará con cambiarle la capa de aplicaciones, donde en una capa de aplicaciones iría la ofimática del 2010, pues le meteríamos la 2013 o la que esté, la 2017. Y luego, a nivel de sistema operativo, lo mismo. En un momento dado, las migraciones del sistema operativo pueden ser tan fáciles como decirle, mándale la capa de Windows 7 a este Windows XP. Y nos machacará la capa, nos mantendrá la información que tenía y tendremos actualizado el equipo. Pero además, en muy poco tiempo, porque, bueno, lo que es el core de cada sistema operativo es muy común, no sé, compartían el 50 o el 60% o más de los componentes base, entonces un XP, pues realmente ya los tiene, entonces lo que le tiene que mandar son las partes que le falta, y bueno, es un producto que está bastante bien. Y en temas de oficinas remotas, esto trabajaría igual, ¿vale? De duplicado, comprimido, llegaría al equipo cliente de la oficina y uno de ellos se convertiría en el branch reflector para luego desplegarlo a sus equipos de la red. No va a mandar por la WAN, no nos va a mandar a 50 equipos que tengamos en la delegación de Bilbao, por ejemplo, sino que se lo mandará a uno y este luego se encargará en distribuirlo de forma interna. ¿No? Es un producto bastante interesante. Y luego, si integramos Mirage con Vue, ¿vale? Podemos tener el Mirage instalado en VDIs o instalado en equipos físicos, ¿vale? Donde luego, pues, sea tan fácil cambiar estas capas, ¿vale? En la ejecución local, ¿vale? En equipos físicos se puede distribuir estas capas o en equipos virtuales. En el equipo que, por ejemplo, que es el que tengo yo ahora, yo tengo un Mac de estos. Yo uso el Fusion. Entonces, esto ya es un equipo que está residiendo en mi disco duro. Pero para estar, porque yo lo necesito sin conexión y además con VMware. Entonces, para estar seguro de que mis datos siempre están backups, de que siempre reside en el data center, por decirlo de alguna forma, pues integra con Mirage, se le instala el cliente, bueno, la gente, y tendré siempre mi portátil en todo momento, pues eso, de forma segura. Bueno, ¿qué es Vue? Vue es una solución de infraestructura de escritorios virtuales, VDI, ¿vale? Al igual que Desktop publica escritorios, Vue hace lo mismo, ¿vale? No hace menos. Otra cosa es que lo publica de distinta forma, pero bueno, es el producto de VMware. ¿Qué novedades han sacado en la versión 5 en el Feature Pack 2? Que son muy interesantes. Vale, sí que aquí me va a quedar un poquito porque pues, son bastante interesantes. Vale, el Real Time Audio Video, ¿vale? Podemos hacer con software de voz IP, podemos trabajar con Skype o Webex, ¿vale? Porque antiguamente se redirigían lo que es directamente el dispositivo USB del cliente, se redirigía hasta la gente, hasta el escritorio virtual. Y ese tráfico va sin comprimir, va sin ir seguro. Entonces, ahora lo que se hace, se encapsula todo por PCI-IP. Hay dos componentes en la parte del cliente que comprimirán y cogerán todo este tráfico y lo encapsulan por PCI-IP hasta la gente final. Y bueno, lo único que te reclama es que necesitamos un cliente Windows para hacer este tipo de cosas. Sí que es verdad que es lo que, bueno, que supongo que irán quitando, ¿no? Pero bueno, casi todos los requisitos son Windows como cliente. Entonces, para los que no somos muy amigos de virtualización de escritorio, sino de aplicación, son pegas que tenemos. Pero bueno, tenemos también redirección de flash, pero no, que yo sepa, no es la típica como lo haría un Citrix, que nos permite cualquier tipo de flash hacer el render en local, sino que este está más bien pensado sobre un servidor que tenga un media center, un media server de Adobe, el que no redirija el archivo el SWF, ¿vale? Lo que realmente es le engaña al usuario y se lo descarga de este media center y lo ejecuta en local con este media center. Pero ya os digo, no es, bueno, que yo sepa, no está pensado para todas las URLs. Cosas interesantes que sacaron en el pack 1, que son acumulables, es decir, que cuando metamos el feature pack 2 lo tenemos en el 1, es el acceso con HTML5, han hecho un acceso clientless,
muy interesante, ¿vale? Que desde cualquier navegador podamos entrar a nuestro escritorio virtual sin instalar nada, ¿vale? Y Unity Touch, igual que Citrix, ¿vale? Tenemos Unity Touch para tablets y smartphones. Bien, entonces con este también, por poner un pero, también un poquito, pues no tiene gestos multitáctiles, ¿vale? Sí que pues está bien, sí que hace una interfaz un poco más amigable, pero luego un screenshot que os enseñaré y ya veremos cómo están muy diferenciados. Bueno, en temas de límites, que nos voy a contar, ¿vale? Y un tema importante es la aceleración de gráficos en 3D que tiene Vue, ¿vale? Que se podría utilizar la GPU de los hosts, ¿vale? De una gráfica que le pongamos al host, se podría utilizar la GPU o compartirla a varias máquinas virtuales para renderizarlas ahí, mandar la imagen por PCIP, por el protocolo, y utilizar aplicaciones de 3D sin, pues en principio sin ningún tipo de problema. Yo esta parte todavía no la he probado porque la gráfica más barata son 700 euros y las normales rondan los 5.000 euros, ¿vale? Para probarlo. Pero bueno, pues espero un día de estos tener. Cosa importante también que tiene, que es compatible o que ya por lo menos soporta el Virtual Center, Virtual Appliance. Los que teníamos Appliance virtual de Virtual Center, tenemos que andar olvidándonos de estos temas. También lo que os comentaba, tenemos una mejora o bueno, un soporte para Link 2013 que nos va a permitir en el escritorio virtual utilizar Link con nuestra webcam o nuestros micrófonos, pero sin olvidar que no tenemos, que tenemos que tener un Windows como origen, ¿vale? Como cliente. Entonces, bueno, son cosas que, bueno, que están bien, ¿no? Y que van a coincidir en ciertas casuísticas. A nivel de ediciones, este es bastante sencillo. Tenemos la edición de Enterprise y tenemos la Premiere. En la Enterprise tenemos VSphere Desktop y, bueno, el VSphere Desktop, que es la plataforma de virtualización de VMware, pero orientado a escritorios, ¿vale? Tenemos View Manager, que es la consola de gestión, tenemos el Composer, que va a ser para ahorrar espacio en disco, el Local Mode, que será para trabajar fuera sin conexión, el VCL Endpoint, que será para ahorrar y poner un antivirus a nivel de hipervisor y quitarlo en los clientes. No vamos a poner un antivirus a los 100 escritorios virtuales si se lo podemos poner al host, ¿vale? Ahorramos mucho en CPU. Tenemos la posibilidad de trabajar con Synapse, Persona Management para gestión de perfiles, que ya veremos. También tenemos Workstation 10 y luego tenemos vCloud, la parte cortita de, bueno, ajustada de networking, que es para tener un firewall virtual, VPN, balanceo de carga, NAT, DHCP. Vale, componentes. ¿En qué se basa esta infraestructura? Pues tenemos una plataforma VSphere tradicional, tenemos los clientes, tenemos el Composer, tenemos el Composer que nos va a generar ciertas imágenes de una principal, luego lo explico. Directorio activo y equipo físico. Bueno, no tiene ningún misterio. Mapa de puertos, a diferencia del de Citrix, hay que abrir bastantes más puertos desde la WAN, ¿vale? Sobre todo, pues si queremos utilizar el HTML5, que también requiere un puerto, PCIP, ¿vale? Habría que andar abriendo estos puertos a la DMZ y luego de la DMZ hacia internet. Bien. Hemos acabado de hablar de SendStop y hemos acabado de hablar de Vue. Entonces, ahora lo que quiero es que quiero hacerlo rapidillo porque no quiero que no se nos eche el tiempo encima. Quiero hablaros de cuáles son los requisitos de cada componente de Vue y cuál es el orden de instalación, ¿vale? Entonces, lo primero, habrá que instalar un connection server, un estándar, ¿vale? Ahí tienen los sistemas operativos soportados, por ahora no está 2012, ¿vale? Donde se instala, ¿vale? Entonces la instalación por defecto, pues nada, únicamente nos habrá que indicar a un usuario que es el administrador de Vue y no tiene más misterio. Deberíamos de tener el firewall de Windows habilitado, súper importante, porque el connection server de la DMZ levantan una VPN entre sí y si tenemos el firewall quitado, la VPN no se establece, ¿vale? Entonces el firewall debe estar levantado y con los puertos indicados abiertos. Tenemos el Composer es otro componente de Vue que es el que nos va a permitir ahorrar un 50-90% de espacio en disco de los escritorios virtuales. En vez de, luego lo vamos a ver más a fondo, pero en vez de, si tenemos 100 máquinas virtuales, en vez de darle 40 gigas de disco a cada una, ¿vale? Podemos tener una imagen base, digamos, una imagen maestra, y a partir de ella generar 100 máquinas que van a leer, entre comillas, este disco, ¿vale? Y van a escribir los cambios en otros discos más pequeños, ¿vale? Luego vemos, no es tan así, pero bueno, luego vemos un poquito cómo se basa. Ahí os paso los requisitos, igualmente no está soportado el nuevo sistema operativo de Microsoft, ¿vale? Y pues lo dicho, sirve para desplegar escritorios que se llaman Linked Clone, ¿vale? Una vez que tenemos instalados estos dos componentes, habrá que abrir la consola de gestión de Vue,
añadir el Virtual Center para agregar nuestra plataforma virtual, que será donde vayamos a crear nuestras máquinas virtuales o donde ya las tengamos creadas y las vamos a seleccionar para dar acceso a nuestros usuarios. Requisitos de Virtual Center, pues bueno, es la 4.0 UDAT3, 4.1 UDAT1, la 5 cualquiera. Lo que no me gusta de este producto es que no es agnóstico, no es compatible con otros hipervisores. Vue solo se casa con SXI o con VSphere, ¿vale? Pero no podemos implantarlo con otros elementos de la red. Vale, y una cosa que no os había dicho, que es que el Composer es un software que se instala y puede convivir en el mismo Virtual Center. En entornos más o menos medianos pequeños se suele instalar en la misma máquina. Si tenemos una appliance de software de Virtual Center, pues el Composer iría por una máquina para él mismo. ¿Ok? Venga, luego, Transfer Server. Este servidor es el que nos va a permitir, la siguiente instalación sería el Transfer Server, que será el que nos va a permitir que un usuario se pueda descargar el escritorio, ¿vale? Nos va a permitir el local mode la disposición de escritorios virtuales sin conexión a los usuarios. Bien, aquí tenemos, pues hay que instalarlo en una máquina virtual, este sí que tiene ciertos componentes. Espera un segundito. Vale, ok. Tiene ciertos componentes, ¿vale? Pues que tiene que estar gestionado por el mismo Virtual Center que va a gestionar escritorios virtuales. Esta máquina tiene que tener accesibilidad o visibilidad a los mismos data stores donde residen las máquinas, ¿vale? Virtuales, porque luego se atacha a los discos y las tiene que bajar. Tiene que tener una controladora, bueno, hasta ahora, que yo sepa, tenía que tener una controladora de disco específica, una LSI Logic Parallel, ¿vale? En principio yo he leído en las notas que no tiene que pertenecer al dominio, ¿vale? Yo le he montado en un buen dominio y no he tenido problemas, pero bueno, en la documentación oficial pone eso. Y bueno, sin más, que debería tener una unidad con tanto espacio en disco como para albergar cada imagen base que se vaya a descargar, ¿vale? Entonces, bueno, deberíamos de darle un disco más lento o unidades pues donde pueda residir un repositorio de máquinas. Tenemos 20 transferencias máximas simultáneas, por lo que deberíamos de instalar tantos transfer servers como necesitemos en la organización. Bien, una vez instalado habrá que agregarlo en la consola de Vue, habrá que agregar este servidor de transfer y nos va a permitir a los usuarios que puedan realizar operaciones como checkout, check-in, rollback. ¿Vale? Checkout es me bajo el escritorio a mi equipo, el check-in es te lo devuelvo, o bueno, lo sincronizo, más o menos eso sería entre comillas lo mismo, y luego un rollback, que quiere decir borro la máquina que tengo aquí en local y vuélvemela a bajar del data center, ¿vale? Entonces, como veis ahí en las imágenes de la izquierda, tenemos un servidor de transfer que tiene su repositorio, la imagen base, ¿vale? Que es la que el equipo cliente se va a bajar a su equipo para poder ejecutar en local con un player, bueno, de forma transparente, con el cliente, y luego se conectará contra el data store en sí para bajarse lo que son los discos que son distintos, o sea, lo que es el disco de Delta, que es donde residen los cambios del sistema operativo del escritorio virtual, o el disco persistente, ¿vale? Entonces, bueno, es un poco el funcionamiento ahí el que tenéis. El local mode, ¿vale? Que nos permite, nos permite lo que estábamos hablando. Entonces, si queremos permitir acceso al local mode desde fuera de la organización, habrá que decirle que sea seguro, ¿vale? Habrá que marcarlo. Y luego nosotros como administrador deberíamos de publicar las máquinas que nos interesen que los usuarios puedan tener offline, ¿vale? Entonces hay que publicarlas. El usuario que hará con el cliente de Vue, como veis, botón, option, checkout desktop y empezará el porcentaje a descargar la imagen. Ahí ves, pues, cuánto va bajado, 200 megas de 1,3. Realmente es lo que está consumiendo ese XP, no nos va a bajar los 20, ¿vale? En fin. Y luego el usuario podrá conectarse y loguearse en local mode, ¿vale? En local. Bueno, este es el local mode. Bien, más. Si queremos dar acceso seguro a la organización, a escritorios virtuales, deberemos de instalar un servidor en ADMZ, como os he dicho, que se llama el Connection Server Security, ¿vale? Este también no debería pertenecer al dominio, no es necesario, ¿vale? Y lo que os he dicho, el firewall debería estar levantado. Entonces la instalación no tiene ningún misterio, deberíamos de indicar cuáles son nuestras URLs externas y cuáles son las URLs externas tanto para el protocolo PCIP o para BLAST, que es el HTML5, ¿vale? Esta que vemos aquí, esta es una IP pública, ¿ok? Es de un laboratorio. Y una vez instalado, no tiene más misterio. Iríamos a la consola de Vue y sí que es verdad que deberíamos de coger a un servidor, a un connection server e indicarle que va a proveer máquinas desde el exterior, ¿vale? Entonces deberíamos de marcar los checks, corregir las URLs y quizás taguear este servidor para indicar que este es el servidor que se encarga de presentarlas públicamente.
Bien, ¿qué más componentes? Synap. Synap, como todos sabéis, es streaming de aplicaciones, entonces esto se genera una serie de paquetes en máquinas limpias, ¿vale? Si queremos, pues lo ideal es tener una máquina virtual con Windows 7 para generar ahí los paquetes de Synap para clientes de Windows 7, ¿vale? Deberíamos de tener entornos que son limpios, con snapshot, que deberíamos de revertir cada vez que queramos hacer un paquete nuevo, ¿vale? Es lo ideal. Entonces, en la consola de Vue esto se integra totalmente y una vez que tengamos los paquetes generados, pues lo guardaremos en una carpeta compartida, ¿vale? Un repositorio que deberemos de agregarlo a la consola de Vue, ¿vale? Y luego, posteriormente, podremos escanearlo y luego podremos publicarlo a los usuarios, ¿vale? Entonces, básicamente, agregamos el repositorio y escaneamos para que nos busque paquetes de Synap. Deberíamos de tenerlo con formato MSI, versión 4.6 o superior, y el SARES, la carpeta compartida que hayamos creado de repositorio, tiene que tener lectura y ejecución para los usuarios. Bien, y luego ya por último, ¿vale? La parte de agente que deberíamos de instalar en cada máquina que queremos que sea accedida por cada cliente, ¿vale? Ya vemos, desde Windows XP, ¿vale? Con algunas características o necesidades, hasta Windows 2012 R2, ¿vale? Windows 8 también estaría soportado. Se instala tanto en equipos físicos o virtuales, ¿vale? Y básicamente lo que nos va a proveer este agente es, pues, que podamos compartir los USBs al equipo cliente. Nos va a instalar un drive universal, ¿vale? Para Virtual Printing. Nos va a meter un agente de Virtual Center Operation Manager. Nos va a dar la posibilidad de que presentemos el escritorio con PCIP en vez de con el RDP propio de Microsoft, sino pues con el protocolo optimizado de VMware. Y también el pequeñito agente para gestión de perfiles móviles, para cuando configuremos el perfil móvil, que no tengamos ningún problema. Antes, pues ciertos componentes sí que los instalábamos separados. Y luego, bueno, sin más, ahí tenéis cuál sería el comando, por ejemplo, para ejecutarlo de forma silenciosa, si tenemos que hacerlo de forma simultánea en un montón de agentes. Y bueno, es que ya lo siento, tengo que ir bastante rápido porque me da miedo que se nos eche el tiempo. Bien, ¿cómo se publican, o bueno, cómo se distribuyen escritorios con Vue? ¿Vale? Lo primero de todo, hay que crear los pools de máquinas, ¿vale? Donde vamos a crear que serán las máquinas que vamos a tener para utilizar, ¿vale? Entonces, podemos crear un pool de tipo automático, que son máquinas aleatorias, ¿vale? Perdón, un pool automático que van a ser máquinas que generemos, ¿vale? O un pool manual. El pool manual es el sencillo, que es el máquinas que ya existen en nuestro Virtual Center, iremos a ellas y las iremos seleccionando y iremos además, pues eso, indicando pues qué grupo de usuarios pueden acceder a ellas. Y con el pool automático lo que podremos es utilizar un composer para que se nos generen o una imagen de una máquina para generar imágenes a partir de ellas. Esa es la diferencia entre los dos pools. Ambos pueden ser dedicados, dedicated o floating. Los dedicados son el mismo usuario, pues cuando se asigna a ese usuario ya se queda con ese escritorio normalmente, o el floating, pues son escritorios totalmente aleatorios. Mañana te conectas a uno como pasado a otro. Para eso es muy importante tener el perfil móvil bien configurado. ¿Vale? Y luego pues ya veis pues que nos permite cada tipo de pool. Si podemos utilizar máquinas full, ¿vale? Crear máquinas full a partir de una maestra sin ahorro de disco o utilizar el composer ahorrando disco, ¿vale? Y luego hay un último pool que, bueno, que es el de gestión de servicios de terminal server. Si tenemos una serie de servidores de terminal, pues bueno, este es el que nos va a hacer un grupo de dichos servidores. Una vez que hemos creado los pools, habrá que decir quién accede a qué, ¿vale? Entonces, esta asignación de escritorios con Vue la haremos en la parte de desktops, dentro del inventario, cogeremos las máquinas que nos tengamos en el inventario y deberíamos de asignarlas o dar visibilidad a los usuarios sobre ellas mismas, ¿vale? O podremos realizar tareas de mantenimiento o bueno, lo que sea. O hacer un rollback, por ejemplo, de la máquina o bueno, pero ya es gestión sobre máquina en sí. Y si queremos distribuir aplicaciones, ¿vale? Es tan sencillo como, por ejemplo, en la parte del inventario, en Synapse, ¿vale? Nos va a sacar todo el resumen del escaneo que hayamos hecho previamente y nos va a sacar todas las aplicaciones que tenga y es tan sencillo como asignar a un pool o a un desktop una aplicación en concreto o hacer una plantilla de aplicaciones, por ejemplo, pues aplicaciones corporativas, pues son el Adobe Reader, Office y otra. Y hacer un grupo de aplicaciones para luego distribuir de forma más sencilla, ¿vale? Sin olvidar que esto es streaming de aplicaciones.
Bien, este es el Composer, ¿vale? Lo que os he dicho que íbamos a hablar antes. Es una de las, bueno, cosas que tiene VMware para ahorrar a nivel de disco, ¿vale? Entonces, ¿qué es? Se apoya en una máquina que tenga un snapshot o una máquina que la tengamos en formato plantilla, ¿vale? Nos la cogeremos y haremos una imagen réplica, ¿vale? Que vamos a poner una en cada datastore normalmente, y esa imagen será la que las máquinas que generemos luego, esa imagen réplica va a ser de read only, ¿vale? Lo tenemos aquí, ¿vale? Entonces, todas las máquinas virtuales los escritorios virtuales que yo luego genere, van a leer de este disco y van a tener una serie de discos cada una de escritura. Sea un disco, el Delta famoso, que va a ser donde guarde cualquier cambio que hagamos, por ejemplo, un Windows Update, pues de aquí leerá toda la información, arrancará de aquí, pero el Windows Update, las informaciones, nuevas características, las guardará en este disco, o información de usuario, otro tipo, ahora los vemos. Vale, pero bueno, en eso consiste en intentar ahorrar, ¿vale? Y tienes solo una por datastore en vez de una por máquina. Yo os digo, se suele ahorrar, pues eso, en principio entre un 50 y un 90% es lo que se comenta. Más abajo aquí tenéis una formulita más o menos para calcular cuántos linked clones podemos tener por datastore, ¿vale? Dependiendo también pues de los niveles de agresividad que queramos, ¿no? En cada datastore. Y, por ejemplo, en esta otra imagen lo vamos a ver un poquito más claro. Esto es bueno, un datastore de SXI, pues visto, esta es una máquina en concreto, un Windows 7, pues donde vemos qué tipos de archivos tiene un linked clone, una máquina de estas, ¿vale? ¿Cuánto nos va a ocupar en disco realmente? ¿Vale? Si veis, tenemos un disco de un Virtual SAP, ¿vale? Que es igual que la RAM que tenga la máquina. Si la máquina tiene 512 RAM, tendremos un fichero 512. Luego tendremos un disco interno, que es un disco pequeño de 20 megas, donde va la información de la máquina para cuando arranque, pues con la información de la cuenta del equipo o información de SysPrep o de QuickPrep, ¿vale? Tendremos otro disco, estos ya son discos opcionales, el disco desechable, que será pues donde se van a guardar los temporales o información que no importe que se elimine cuando la máquina se apague o hagamos un recompose de ella misma, ¿vale? Entonces, esa información son discos que podemos dar chiquitines que no van pues, a tener información sensible. Y luego, pues tenemos un disco persistente o el disco de datos de usuario, que es donde irá el perfil del usuario. Este también es opcional. Podemos dar un disco de perfil al usuario, pero también podemos combinarlo con una tecnología de perfiles móviles. Y por último, el disco, para mí, el que nos suele dar más guerra, que es el disco Delta, que es el disco donde se guarda cualquier modificación que tenga la máquina, residirá en este disco. Si vemos, en este momento este disco es de 1,2 gigas y es una máquina que creo que estuvo encendida 5 minutos. 5, 10 minutos, media hora, no creo que más. 1,2 gigas. Tampoco crece en esa medida. Pero quiero decir, son discos que hasta ahora no podíamos reducir, ¿vale? Hasta ahora. Bueno, esto es cómo funcionaría un Composer. Y ahora nos vamos al otro fabricante. Nos vamos, ya que hemos visto un poco cómo se instala, cómo se organiza una implementación de Vue, pues cómo haríamos lo mismo, pero con la parte en desktop, ¿vale? Entonces aquí veremos lo mismo. ¿Cuáles son la instalación, el orden? O bueno, el que he considerado yo y los requisitos de cada uno de los componentes. A nivel de Citrix, pues ¿qué tenemos? Tenemos un broker, ¿vale? Que es el Delivery Controller, que es el que nos va a servir para distribuir aplicaciones y escritorios, además de administrar el entorno, o será el que luego, pues el Storefront o el Gateway, el Netscaler Gateway, pregunte, pues, Héctor Herrero, ¿qué aplicaciones tiene? Pues esta y esta, o qué escritorios, esta y esta, ¿vale? Si es compatible, Citrix sí es compatible con Windows 2012, la versión esta ya podemos, incluso Provisioning tiene una versión 7, todo esto es ya compatible con el nuevo sistema operativo, podemos aprovecharnos de ello. Bueno, ahí tenéis los requisitos básicos de un controller. Lo primero será instalar un controller. Lo siguiente, debemos instalar un servidor de licencias, ¿vale? Citrix se licencia así como Vue, con códigos tradicionales. Citrix necesita ficheros LIC de licencia. Y cualquier producto de Citrix debería apuntar a este servidor de licencias, una centralización de licencias. Esto puede residir con el mismo controller o podemos mandarlo a un servidor secundario, tipo un controlador de dominio secundario o un servidor que siempre tenemos por ahí todos apartados que no hace más que molestar. Vale. Bueno, más. Consola de estudio, obviamente la meteremos en el controller, en el broker, y también lo instalaremos donde nosotros necesitemos gestionar, ¿vale? Estas son las consolas. Es para configurar, administrar escritorios y aplicaciones. Esta es la básica, la que vamos a utilizar día a día.
Y luego ya es lo que hablábamos, tenemos la Director, otra consola que podemos tener o no, dependiendo, ¿vale? Para temas de rendimiento, ¿vale? Detección de problemas y solución. Y ya tenemos los VDAs, ¿vale? Entonces, como hemos visto, ya hemos instalado un broker, hemos instalado las licencias y hemos instalado las consolas. Lo siguiente, a nivel de agente, en cada escritorio al que nos queramos conectar, hay que instalar, igual que en VMware, tenemos que instalar el VDA, el Virtual Delivery Agent, ¿vale? Entonces, podremos instalar esto en cualquier sistema operativo que sea de... Bueno, esto es para servidor, estoy hablando del de servidor, ok. Entonces sería cualquier servidor de Windows 2008, R2, Service Pack 1 o superior, ¿vale? Entonces, a partir de él podremos crear una imagen maestra, ¿vale? A partir de Machine Creation Services o Provisioning Services. Si no tenemos licencia de Provisioning, podemos utilizar Machine Creation Services para crear imágenes a partir de esta misma, ¿vale? Y luego distribuirlas. Esto es ideal para entornos muy grandes donde, por ejemplo, pues queramos lo normal, hacer con provisioning y desplegar tantos servidores o tantos escritorios en función a la demanda que necesitemos, más o menos máquinas, ¿vale? Entonces esto lo que nos va a ir generando máquinas en función a la carga. Y bueno, y si no podemos hacer la instalación tradicional, que es habilitar este servidor como conexiones de máquina a servidor y permitiremos que a este servidor se nos conecten los usuarios. Al igual que en servidores, en los escritorios también hay que meter la gente, ¿vale? La diferencia entre uno y otro consiste en el protocolo, ¿vale? El HDX3D Pro, ¿vale? Solo lo tiene la parte de, digamos, de escritorio, la gente de escritorio. Lo demás, si no me equivoco, es más o menos similar, ¿ok? O habilitar remote PC, ya os digo, esta gente se debería instalar en equipos virtuales o físicos a los que nos vayamos a conectar para acceder a sus aplicaciones o a sus escritorios. Y bien, una vez que tenemos agentes instalados también desplegados, deberíamos de preocuparnos a dónde van a conectarse los usuarios. Así como no he puesto que hay que instalar un Netscaler, porque eso se da por hecho, si queremos que se conecten de fuera de forma segura, tendremos un Netscaler al que se conectarán los usuarios y este nos llevará a un servidor de Storefront. El Storefront os he dicho que es el portal web o es el que nos va a permitir la conexión de Resaver, ¿vale? Entonces hay que montar un Storefront. La verdad que con el último Netscaler no lo sé si lo tiene integrado. Sé que el Web Interface se podía integrar con Netscaler, pero Storefront, pues mira, no lo he probado, entonces no sé si ya vendrá integrado y podremos agregarlo también, para no tener un Windows más en la red, ¿ok? Entonces, bueno, deberíamos de desplegar un Storefront y realizar la configuración básica de crear el sitio, qué tipos de autenticaciones vamos a permitir, conectar contra estos brokers, ¿vale? Hacer una configuración muy básica, muy sencillita. Y luego hay un componente que os comentaba que no tiene VMware, que para mí es el Universal Pin Server de Citrix, en entornos, en cualquier entorno diría, no solo en los grandes, ¿vale? Hasta ahora tradicionalmente, si queremos imprimir aplicaciones o en aplicaciones en escritorios, en dicho servidor de VDA, en dicho agente, deberíamos de instalar todos los drivers de todas las impresoras que necesitemos, ¿vale? O utilizar un driver universal, que también existe. Pero esto va un poquito más allá. Esto es un software que instalaremos en el servidor de colas de impresión que nos va a permitir no tener que instalar ningún driver en ningún agente y como ya tiene al instalar el VDA ya tendrá el cliente de Universal Print Server, entre comillas, ¿vale? Ya va a poder imprimir por el servidor de impresión sin ningún tipo de problema, sin instalar ningún driver, ¿vale? Entonces, para los que hacemos implementaciones, el tema de impresión es fundamental porque, bueno, lo que siempre se oye de Citrix, problemas de impresoras. Bueno, problemas de impresoras si no se ha configurado bien. Entonces, bueno, esto es un producto de Citrix que nos ayuda para que no tenga tan mala fama. De Vue no se escucha eso, pues porque todavía no se ha peleado mucho con este tema. Vale. Bueno, una vez que tenemos los componentes instalados, pues tenemos la creación del sitio, donde crearemos ya el sitio de nuestro data center, al que permitiremos que se conecten los usuarios. Esto irá contra una base de datos de un SQL 2008 o superior, R2 o superior, ¿vale? Y ya tendremos lo que se llama la comunidad o el sitio, ¿vale? Donde vamos a configurar todo. Igual que en Vue hay que dar de alta la plataforma virtual o el alojamiento donde van a residir las máquinas virtuales, ¿vale? Y aquí podremos agregar un entorno de vSphere, un entorno de XenServer y un entorno de Hyper-V, ¿vale? Entonces, ahí deberemos de crear este alojamiento y indicar, bueno, pues
esta es mi plataforma virtual, estos son mis data stores, estas son las redes de máquinas virtuales que quiero permitir que se conecten los escritorios, ¿vale? Y entonces, pues bueno, es paso a paso, digamos. Y una vez que ya tenemos un poco más o menos todo esto montado, hay que crear los catálogos de máquinas, ¿vale? Y al igual que en Vue se crean los pools, aquí tenemos catálogos de máquinas. Y luego ya los entregaremos. Pero primero es crear qué tipo de escritorios o de servidores vamos a entregar, ¿vale? Entonces, lo primero es dar de alta. Hay que decidir si el agente, o bueno, el servidor o el equipo que vamos a dar de alta es un sistema operativo de servidor o de escritorio. A continuación habrá que decidir si la es máquina virtual o si es físico, ¿vale? Y luego, pues el método de aprovisionamiento. En el caso, ¿vale?, de escritorio con Windows, podremos hacer un Machine Creation Services y crear tantas máquinas en función a esta como las que necesitemos, o con provisioning, aprovisionar el sistema operativo que necesite. Y igualmente, luego los escritorios podrán ser aleatorios, estáticos o lo que fuese. Y el hardware físico, idem. Vale, entonces, bueno, un poquito este es el esquema que presentamos, pues, de cuáles son las características que vamos a tener dependiendo cuáles sean las elecciones. Entonces, lo primero de todo es presentar las máquinas en las que queremos que trabajen los usuarios, ¿vale? Y luego ya asignaremos esos escritorios que hayamos dado de alta a los usuarios, ¿vale? Pues habremos creado una serie de catálogos, crearemos los grupos, ¿vale? Una serie de grupos que asignaremos a los escritorios, sean desktops o sean aplicaciones. En este ejemplo, por ejemplo, pues vamos a asignar unos escritorios con Zen Desktop y las aplicaciones se gestionan de la misma forma, ¿vale? Estamos creando un grupo de entrega para aprovisionar aplicaciones y nos vamos para atrás. En grupos de entrega esto es la forma tradicional de desplegar o, bueno, de asignar escritorios, pues las aplicaciones ahora se hacen igual. Tenemos esta pestaña para grupos de entrega y tenemos esta pestaña para aplicaciones, ¿vale? Entonces, por ponerle una pega, que no le hemos puesto ninguna, o no lo he descubierto o no sé cómo va. Quiero decir, yo tengo alguna organización que tiene más de 400 aplicaciones en SenApp. Entonces, eso tú te lo organizas con carpetas. Entonces, a día de hoy o no lo he visto o no sé cómo se crean esas estructuras. En vez de tener a zorrombollón 400 aplicaciones, todas mezcladas y que nos sea más complicado el asignar estas aplicaciones o, bueno, el jugar un poquito, no sé, nos cambian las formas de hacer las cosas y nos vuelven locos. Pero bueno, todos acostumbrarse. Vale, y luego, aparte de publicar estas aplicaciones en modo clásico, entre comillas, o estos escritorios, ¿vale? También se pueden publicar aplicaciones en streaming y entonces para ello lo primero de todo es, primero, tener un servidor o varios de AppV, que será donde generemos las aplicaciones. Segundo, habrá que darlas de alta en la consola del estudio, ¿vale? En publicación AppV, pues tendremos que conectar contra dichos servidores. Y luego, al igual que estamos publicando una aplicación normal o un escritorio, ¿vale?, podremos publicar las aplicaciones de AppV, ¿vale? Nos diferenciará qué aplicaciones tienen AppV, cuáles son aplicaciones que tiene instaladas el escritorio, el servidor en cuestión, ¿vale? Y podremos ejecutarlas en modo streaming. O agregar aplicaciones manualmente. Esto no es más que nos está detectando qué tiene el sistema operativo el agente y queramos publicar o bien su escritorio o bien las aplicaciones que ha detectado el asistente que tiene instaladas o alguna que queramos hacer a mano. ¿Ok? Bien, y luego tenemos, pues al igual que, bueno, no se pueden comparar, pero bueno, al igual que tenemos Composer en VMware, en Citrix tenemos Provisioning Services, yo os comentaba, tenemos la versión 7, que es compatible con Windows 2012. Entonces, Provisioning realmente hace la distribución de un sistema operativo por streaming, ¿vale? Las máquinas virtuales, los escritorios virtuales arrancarán por red un escritorio virtual que estará en una imagen base, en provisioning, en un VDisk, ¿vale? Y estas máquinas virtuales que no tendrán disco duro arrancarán por red, ¿vale? Bueno, hay gente que también se les puede dar un par de gigas de disco duro para que cachen en local o, bueno, también tenemos luego una característica que veremos que han sacado que es para cacheo en RAM, ¿vale? Entonces, bueno, esto es provisioning. Habría que hacer una instalación de un servidor de provisioning, configurar pues lo básico de un provisioning y luego hacer en cada escritorio virtual que queramos distribuir con provisioning, deberíamos de instalar el Target Device Installation, crear una imagen a partir de este Windows
para luego ya aprovisionarlo a quien sea. ¿Ok? Y bueno, por no ir acabando, pero sí que nos acercamos, ¿vale? ¿Cómo gestionan esto los perfiles móviles? Citrix históricamente ha tenido un profile management, bueno, históricamente nos apoyamos en el de Microsoft, que era, bueno, bastante cojo. Citrix sacó Profile Management hace muchos años y VMware Persona Management hace pocos, ¿vale? Entonces, estos dos productos, sin ser uno mejor que otro, nos van a permitir la libre disposición de un perfil de un usuario y que pueda viajar, ¿vale? Si hoy se conecta un usuario al escritorio A y mañana se va a conectar al B, pues obviamente la configuración del usuario debería de ser igual, o sea, debería de residir en un repositorio central y debería de viajar cuando iniciamos sesión, que nos cargue toda nuestra configuración, y cuando cerramos sesión, que nos lleve toda nuestra configuración. Además, lo conozco en Citrix, esta sincronización puede ser online, o sea, mientras estamos trabajando con nuestro Word, puede que esté mandando la configuración del perfil al repositorio central, para no tener que, cuando cerremos sesión, esperar y que nos mande todo el tráfico, ¿vale? Entonces, es súper importante en un entorno configurarlo bien, y bien es excluir todo lo que no debe ocupar un perfil, o sea, un perfil no debería ocupar más de 30 megas y 50 como mucho. Y además no es solo el volumen, sino también el número de archivos, ¿vale? Entonces, bueno, primero esto se configura con GPOs, sí o sí, cualquiera de los dos se configura con unas GPOs que importaremos, una serie de directivas que habrá que aplicar a bien a servidores o a usuarios, ¿vale? Depende de si queremos que solo se aplique en un entorno Citrix o VMware o un entorno estándar, ¿vale? En sus equipos también. Y a lo que quería llevaros, tenemos herramientas tan sencillas como WinDirStat, que son estas herramientas que nos hacen un árbol nos examinan nuestros directorios, y nos busca archivos grandes o nos da mayor visualización sobre archivos grandes que puedan tener en el perfil cada usuario o número de archivos, ¿vale? Porque puede ser tan pegajoso un perfil que ocupe 200 megas como un perfil que ocupe 50 y que tenga 100.000 cookies, ¿vale? Entonces, este tipo de herramientas nos van a ayudar para excluir cosas que se nos han ido, ¿vale? Entonces, al principio de cualquier implementación hay que estar supervisando todo esto para que no se nos vaya de madres pasado un tiempo, y de vez en cuando un mantenimiento periódico, ¿no? Se suele recomendar de hecho vistazo a los perfiles para que luego no el usuario diga esto va lento. No, esto va lento no, es que has bajado una película a algún directorio. Obviamente excluir, habrá que hacer redirección de carpetas, ¿vale? Mis documentos no podrán viajar y bueno, esta serie de recomendaciones que son las típicas. Y hablando un poquito de GPOs, las GPOs nos van a ayudar para gestionar estos entornos, tanto View como SendDesktop, de una forma más automatizada, ¿vale? Entonces, desde una central, pues generaremos con una serie de directivas, pues todas las configuraciones que aplicaremos a todos, no iremos haciendo aplicaciones de forma individual, ¿ok? Entonces, por ejemplo, View, ¿vale? Cuando instalemos un broker, un controller, tendremos en este directorio, tenemos todas las plantillas administrativas, ¿vale? Que nos da VMware. Sí que es verdad que hay alguna más por ahí, pero bueno, estas son las básicas que nos da VMware y aquí os he puesto pues para qué nos va a servir cada una, no puedo meterme en cada una ahora mismo, ¿vale? Pero bueno, esto sería un resumen de un pantallazo de lo que tendría View. Y Citrix sí que tiene en la propia consola de estudio, sí que tiene la gestión de directivas como hasta ahora la veníamos conociendo, pero también si abrimos el gestor de directivas de Microsoft desde un broker, también podremos aplicarlo a nivel de unidades organizativas o bueno, jugar un poquito con eso. Y con las políticas podemos hacer todo y deberíamos de hacer todo. Quiero decir, hay que optimizar los protocolos, no podemos dejar una instalación como está. O sea, por defecto, el otro día con Vue hice una prueba, puse un vídeo y me consumía 12 megas por segundo. Pero bueno, pues sí, sin optimizar. Si optimizamos, eso lo bajé a 2 megas con la misma calidad, ¿vale? Entonces, quiero decir, no es mejor uno que otro, sino hay que optimizar lo que tenemos, ¿vale? Venga, echo para adelante porque hay que ir acabando. Bien, aparte de optimizar los productos estos como tal, es importantísimo tunear el sistema operativo invitado que vamos a dar al usuario, ¿no? O sea, no es lo mismo dar un escritorio con, pues, toda Windows Update habilitado, de fragmentaciones programadas, esa serie de características que nos da Microsoft, ¿vale? Entonces, hay que intentar, o nos leemos un white paper y lo hacemos a mano, o nos apoyamos en una herramienta de Citrix que se llama el Target OS Optimizer, ¿vale? Que cuando hagamos provisioning nos la podremos ejecutar, o cuando generemos una imagen de provisioning podremos ejecutarla de forma manual, o si no, ¿vale? Podemos coger este ejecutable y ejecutarla en la máquina virtual que nos interese, ¿vale? Entonces, pues, bueno, con esto ya nos permitirá el tunear el sistema operativo y que nos vaya un poquito más ligero. VMware tiene lo mismo,
pero no está soportado. Esto es de los labs de VMware, que es el OS Optimization Tool, ¿vale? Esto es, entre comillas, es lo mismo, ¿vale? Esto nos va a analizar un sistema operativo, ¿vale? Nos va a dar una serie de mejoras o unos consejos y luego picaremos en optimizar y nos tuneará también el equipo, ¿vale? Son, pues, para que pues, consuma menos el equipo. Menos RAM, menos CPU, menos temas de gráfico y menos ancho de banda. Y bueno, ya por ir llegando a la parte ya final, pues parte final de cliente, pues estos son este sería el cliente de VMware View, tenemos, este sería la web, digamos, de un broker, de la DMZ o, bueno, la web que hayamos publicado, donde podremos bajarnos y ejecutar el clientito o acceder de otro método. El cliente de View es compatible, pues lo mismo, con Windows, Mac, iOS, Linux y Android. Sí que es verdad, bueno, yo me he dado problemas, bueno, que, bueno, luego veremos. Con otros clientes sí que es verdad que, basados en Linux, que el protocolo del PCIP es poquito, todavía no está optimizado del todo, pero bueno. Citrix, su cliente se llama Recyber, ¿vale? Y tenemos lo mismo, para todos los mismos sistemas operativos. Y es un cliente, tanto que se instala como que es un acceso web y tiene la misma interfaz, ¿vale? Nos validamos con un usuario, si tenemos doble autenticaciones con nuestro PIN o con nuestro token o con lo que sea, ¿vale? Entonces accederemos a la parte de aplicaciones o a la parte de escritorios, a lo que nos haya dado el administrador. Incluso tendremos aquí bajo demanda, tendremos un botoncito donde podremos ir agregando aplicaciones, pues según nos van interesando tener más o menos. Y tendremos también, ambos fabricantes nos proporcionan acceso sin cliente, ¿vale? Que lo que hablamos al principio, que es un acceso con un navegador cualquiera, accedemos a la URL de nuestro sitio y con un Firefox, con un Safari o con el otro, pues podríamos ejecutar, en este caso de Citrix, podríamos ejecutar un escritorio o una aplicación, ¿vale? O bueno, varias aplicaciones en pestañas. Si vemos, la pestaña se llama calculadora, ¿vale? Muy cómodo, pero sí que perdemos funcionalidades a nivel de protocolo. No tenemos, pues eso, optimizaciones ni de 3D, ni de Flash, ni de multimedia, ¿vale? Y este sería el de Vue, que es igual que el de Citrix, digamos, pues un navegador que nos proporciona un acceso a este entorno. También lo que hablábamos de mejoras a nivel de dispositivos móviles en las tablets y demás, ¿vale? Esto es como se vería en una tablet el cliente de Vue, ¿vale? Esto es un Vue, un escritorio de Vue en un iPad, por ejemplo, donde sí que nos pondrá aquí un menú lateral, pues intentando pues con ficheros recientes, aplicaciones recientes, tendremos aquí un menú, bueno, donde podremos hacer una serie de operativas. Y Citrix, aparte de tener eso mismo, tiene esta interfaz, esto es un escritorio donde esta vista es de un iPad igualmente y nos integra pues en da un pasito más allá y es más integrado con filosofía iPad o bueno, también tiene un multitáctil y bueno, esta serie de cosas. Pero bueno, como todo, pues esto es a ver quién la tiene más larga y a ver quién llega antes a hacer lo mismo. Vale. Y luego, por último, que me parece muy interesante es, joder, ya si tenemos una plataforma de estas, no nos vamos a gastar ni 400 euros en un ThinClient, o bueno, o sí, o 500 euros, ¿vale? Porque si vamos a introducir esta tecnología es para ahorro de costes, ¿vale? Entonces yo os paso, este es el ThinClient tradicional de toda la vida, bueno, el que sea, un ThinClient de estos que puede ir con Windows o con un Linux y dependiendo de lo que necesitemos, pues tendrá más capacidad o menos. Normalmente no se necesita nada. Entonces, esta es mi pareja, la Raspberry, como creo que los que me seguís algo sabéis que estoy enamorado y tengo bastantes de ellas, qué mejor que tener un aparato que vale 20 dólares o 25 dólares que pueda ejecutar en este chip, está la CPU, en este chip puede ejecutar vídeos, bueno, de estos Matroska de 30 gigas, si queremos para equipo de multimedia, o en una SD card le ponemos una Debian y arranca un sistema operativo totalmente corporativo con nuestro logotipo dando vueltas, arrancará un escritorio que podrá abrir un navegador en pantalla completa en modo kiosco y conectará contra nuestro portal web, bien contra el de Vue, bien contra el de Citrix. Y nos validaremos con el usuario y ya trabajaremos todo en remoto, ¿vale? Y esto se vende con unas carcasas corporativas y es una pasada. Otro tipo de ThinClient, por ejemplo, este que se integra, son de estos de enchufe, ¿vale? Un jack PC, que bueno, que son, pues también, esto si alguien va a hacer obra nueva y tal, esto os lo recomiendo totalmente para la oficina. Además, chulísimo, o para poner uno en el baño, al que le conectas un teclado, un monitor y llegas a... Esto tiene por PoE, se alimenta, o bueno, o sin PoE, depende, ¿vale? Se alimenta y va por Ethernet, que no se ve el cable, o puede tener wifi, o le enchufamos un pequeñito pendrive de estos wifi. Y luego, si le queremos dar una vuelta más y
reutilizar los equipos que tenemos, podemos apoyarnos en distribuciones de Linux tipo CineStation o Tecos o Linux Terminal Project, Server Project, ¿vale? Podemos apoyarnos en este tipo de sistemas operativos para generarnos el nuestro propio y luego instalarlo, o bueno, en un floppy, en disquete, por red, por PXE, instalarlo en los discos duros de los PCs para que arranquen el sistema operativo que nos hemos trabajado nosotros con nuestro logotipo dando vueltas y que trabajen contra la organización. Bueno, el que necesite cualquier cosa, vamos, no hace falta nada más que me pase un correo que le paso lo que necesite, ¿eh? Que, o sea, estas son unas chuladas. Y bueno, por último, ya os decía que teníamos aquí una comparativa, ¿vale? Tenemos el Vue, la 5.2 con una Desktop 7. Esto es a nivel de costos, ¿vale? Pues, ¿cuáles serían? Pues las ventajas. Dejadme un momentito ver porque sé que tenía tiempo y no sé cómo vamos de tiempo. Aquí en el panel creo que me lo ponía. Vale, me quedan 20 minutos. Ok. No vamos a hablar tanto, pero es únicamente por conocer. Bien, y estas serían las diferencias entre Vue y SendDesktop. ¿Vale? ¿Cuál es el broker de Vue? Pues el Connection Server. ¿Cuál es el de SendDesktop? El Delivery Controller. Gestión de perfiles, Persona Management. Gestión de perfiles, el Profile Management. Bueno, tenemos ahí una pequeñita comparativa. Las carencias a nivel de virtualización de aplicaciones como tal, sin streaming, que Vue no tiene o yo no conozco. A nivel de antivirus, ¿vale? Vue tiene el endpoint, el Visual Endpoint, y Citrix, que yo sepa, no tiene un antivirus a nivel de hipervisor, que yo sepa. Y bueno, y a nivel de mejoras de seguridad, bueno, aquí he puesto en Scaler, pero bueno, sí que es verdad que bueno, es una appliance de seguridad que nos va a dar un paso más, digamos, en esto. Y bueno, por comparar que tiene uno más o menos que otro, pues lo que os decía, en cuanto a la experiencia sobre One, sí que es verdad que, bueno, bajo mi opinión y sobre los que lo hemos testeado, Vue va todavía un pasito por detrás. Sí que es verdad que ha mejorado, pero no está a la misma altura, sobre todo para temas de 3D y cuando consume mucho ancho de banda. Como experiencia táctil no es multitáctil, pues bueno, sencilla de administración, elección de hipervisor, pues que pues uno no te deja, el otro sí te deja. ¿Y qué tipo de cosas que se pueden hacer entre unas y otras? Bueno, esto es bueno, para que luego lo veáis en casita, tranquilos. Bueno, pasaros esta utilidad de André, ¿vale? Este es de un blogger bastante bueno. Entonces, bueno, esto es una calculadora para entornos grandes. A mí esto no lo hemos utilizado alguna vez, pero es una calculadora que nos va a servir para conocer lo que vamos a necesitar de recursos en nuestro data center si queremos implementar una solución de Vue o de SendDesktop. Es compatible para ambas, ¿vale? Aquí seleccionamos el tipo de broker y vamos rellenando en función a lo que necesitemos y luego nos dará abajo, pues, lo que necesitamos a nivel de full clone, a nivel de deltas, bueno, lo que fuera. Y nada, una serie de links que os he recopilado para que luego vayáis pinchando, bueno, pues sin más, ¿vale? Que si mejores prácticas, cómo optimizar aceleración de Vue, lo mismo de Citrix, cómo optimizar sistemas operativos, ¿vale? El hardening o tuning, ¿vale? De los sistemas operativos invitados, o bueno, pues los stencils de Visio, de Citrix o de VMware. Y un par de libros que bueno, que os recomiendo para iniciadores. Sí que es verdad que este está basado en la 6.5, pero bueno, habla bastante bien de temas de rendimiento, de cómo mejorar. Y ya os digo que la 6.5 con el Feature Pack 2, pues es aplicable a un, entre comillas, a un SendDesktop 7, ¿eh? Digo, que el que tenga un SendDesktop 5 no se va a quedar cojo. Y bueno, por fin, acabó la chapa. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Sí? ¿No? A ver cómo va. Vale, yo voy abriendo aquí. No sé si queréis hacerme alguna preguntilla de algo de esto, si... Nos estaba viendo a ver un poco. Si queréis... si voy a postear el vídeo, sí, ok. Esta animación os la voy a dejar en mi blog en Bujarra. No sé si estará para hoy o para mañana. Os la pondré para que os la bajéis así en plan animadita. También os la voy a poner... tiene formato para Windows y para Mac, no os preocupéis. Y luego también os lo pongo en un PDF para que sea más cómodo de leerlo también. Si la queréis imprimir, pues solo con los pantallazos, ¿vale? Vale, mira, aquí uno me... Savisan, un gran colega. Este me dice que Storyfront todavía no se puede integrar dentro de Netscaler, ¿vale? ¿Ves? Yo esa es la parte que todavía no había probado. Sí que es verdad que el web interface sí que, pues eso, es lo típico, lo metíamos dentro del Netscaler, pero Storyfront todavía no. Y nada más, no sé si queréis hacerme alguna pregunta un poquito técnica, yo espero que no. Estoy leyendo aquí a todos. Bueno, yo creo que no hay... Genial la presentación. Oye, muchas gracias. Integración con servicios. Mario, cuéntame, no te entiendo. Integración con servicios.
¿Qué quieres decirme? Y si no, bueno, tenéis aquí mi correo, me podéis pasar un correo o el Twitter y estas cosas que no controlo mucho, pero bueno, por correo me podéis pasar cualquier consulta. Vamos, ya sabéis que tengo un blog que cuando os sacamos tiempo, pues os puedo contar lo que queráis, ¿vale? Pero pues hay que sacar tiempo. Vale, no sé, pues no me llegan más preguntitas, pues... Ah, bueno, sí. Ah, servicios como SaaS, integración con servicios como SaaS. Pues, Mario, sigo sin entenderte. ¿Qué quieres decirme? Como ser, o sea, si, o sea, quiero decir, ambas dos plataformas, tanto Vue como Sendesktop, están integrados para la nube. No sé si estás orientado esa pregunta hacia eso, pero sí que es verdad que podemos integrarlo, no sé si como como servicio o como infraestructura. Bueno, como infraestructura será parte de Vue, de SX y los hipervisores. Bueno, sin más, no sé, si quieres me preguntas bien más en concreto por correo, ¿vale? Nada más, chicos. Venga, os dejo. Le paro de grabar. Cuando queráis nos vemos. Y nada, un placer para todos. Espero que hayáis entendido. Ha sido muy rápido. Es que era un montón de diapositivas. Es muy complicado explicaros esto. Cualquier cosa, tenéis mi correo y si no, yo os pasaré mi teléfono. Me pegáis un toque lo que necesitéis. ¿Vale? Venga, chicos. Saludos. Hasta luego.